distribución de probabilidad normal, teníamos una campana de Gauss y teníamos que calcular el área bajo la campana. Y hemos dicho que la fórmula para calcular esta área era muy compleja. También vamos a ver distribución de probabilidad exponencial. También hay un área que calcular. Pero nos quedamos en la distribución de probabilidad normal. Y hemos dicho que la fórmula para aplicar el cálculo es compleja. No imposible, pero sí compleja. Pero existen existen tablas para facilitarnos este cálculo, porque distribuciones de probabilidad normal existen infinitas y todas se van a diferenciar en dos aspectos, la media y la desviación estándar. Entonces, vamos a ver ahora cómo podemos calcular esa área para determinar las probabilidades. Pues, habíamos visto este ejemplo también en la clase anterior, pero este ejemplo lo habíamos utilizado solamente para calcular los valores Z. Precisamente para poder utilizar las tablas de distribución normal, yo tengo que calcular previamente los valores Z. Entonces hemos dicho, para utilizar la distribución normal, necesitamos nosotros como dato la media y la desviación estándar. Y en este ejercicio que habla del peso de las cajas, aquí tengo el valor de la media y acá tengo el valor de la desviación estándar. Entonces, con esos valores nosotros vamos a calcular los valores Z. Y hemos dicho que el peso de las cajas va a variar entre 283 y 285.4. Es decir, X tiene que ser mayor a 283 y menor a 285.4. Lo que me está dando aquí es un intervalo. Y ese intervalo me va a proporcionar precisamente el área. Ahora, tengo dos valores para X. Este va a ser X1 y este va a ser X2. Por lo tanto, tengo que calcular dos valores Z. Entonces, para X1 mi valor es 283 y para X2 285.4. Con la fórmula para calcular valores Z que está en función a X, a la media y a la desviación, yo calculo el Z1. En este caso me da 0. Con la misma fórmula yo calculo el Z2 para el X2, que en este caso me da 1.50. Estos valores Z puede dar 0, puede dar positivo, puede dar negativo. ¿Ya? Entonces, con estos valores Z, yo me voy a trasladar a las tablas. Ya, ustedes van a tener o tienen ya en su plataforma una tabla que tiene esta forma, donde nosotros tenemos aquí todos los valores Z. En horizontal representa también Z y en vertical también representa Z. Pero fíjense cuál es la particularidad. En vertical empieza con 0.0. Me da el primer decimal, el entero y el decimal. ¿Ya? Y en la horizontal ustedes tienen valores de los segundos decimales. Porque los valores Z se calculan con dos decimales. Entonces, fíjense, si Z es 0, yo lo voy a ubicar. Hasta aquí es el primer decimal que yo lo ubico acá. 0.0 es este. El segundo decimal es 0 y el segundo decimal yo lo ubico aquí. Entonces, mi valor para Z1 va a ser 0. ¿Ok? Vámonos con el segundo Z. El entero y el primer decimal, 1.5, lo ubico aquí en la vertical. 1.5. El segundo decimal, en este caso, es 0. Y el segundo decimal 0 está aquí. Entonces, mi valor va a ser 0.432. Ese es el valor del área y ese es el valor de la probabilidad para ese ejercicio. Mi probabilidad va a ser de 43.32. Pero esto se tiene que graficar. El valor Z, hemos dicho que es para el valor promedio. Perdón, no. Acuérdense ustedes aquí. El valor promedio era 283. ¿Ya?
Y hemos dicho nosotros que 283, que es la media, va a ir en la parte más alta de la curva. Este es el valor promedio. Casualmente este X1 también coincide con el valor promedio. Entonces ahí mismo lo vamos a graficar. Este sería X1. Después tengo 285 para un Z0. Entonces esto es Z igual a 0. Después tengo un Z2, 1.5 positivo. Entonces yo me voy a trasladar hacia la derecha. Voy a tener un Z2, que es 2.5. Y este Z2 corresponde a un X285, mayor que este, por eso es que se va a la derecha. Aquí tiene que estar X2. Si fuera menor a 283, yo tendría que irme a la izquierda y con seguridad que el Z me va a salir negativo. Ahora, la tabla siempre me va a dar el área referido al valor medio, siempre partiendo del eje central de la curva. Ya, entonces, como nos dimos cuenta, ese valor del área, como aquí me está diciendo que X esté entre 283 y 285, este es 283 y este X2 es 285. Entonces, los valores que van a estar entre esos dos, o el rango que va a estar entre esos dos valores corresponde a toda esta área. Y toda esta área me la va a dar aquí el ejercicio. 0.44 o 43.32%. ¿Está bien? ¿Está claro eso, jóvenes? Siempre la tabla me da el área, pero referida a la parte media de la curva. Pero no siempre voy a tener que calcular el área en la parte media. Ya ahorita vamos a ver otros ejercicios, pero yo quiero saber si esto se ha entendido. ¿Podría explicarlo nomás, Licen, por favor? Buenos días, Licen. Buen día. ¿Sí me entendieron cómo se utiliza esta tabla? Sí. Ya, entonces vamos a hacer otro ejercicio, que ya esto lo hemos visto, la tabla empírica, la regla empírica, eso ya lo hemos hecho en la clase anterior. Ahora, determinaciones de áreas bajo la curva, que es lo que vamos a calcular nosotros con las tablas. En este ejemplo, el ingreso medio mensual, semanal de un supervisor de turno de la industria del vidrio tiene una distribución normal. Ya me dice, vamos a cambiarle color, ¿ya? Ya me dice acá, distribución normal es una variable continua. Yo puedo utilizar las tablas también, con una media de $1.000 y una desviación estándar de 100. Es decir, media 1.000 y desviación estándar de 100. Entonces, pregunta, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar a un supervisor cuyo ingreso semanal oscile entre 1.000 y 1.100? Entonces, ¿cuáles son, qué quiere decir la X? ¿O cuál es la variable para este ejercicio? ¿Qué es lo que va a cambiar de supervisor a supervisor? Su ingreso. Su ingreso. Entonces, X es el ingreso del supervisor. Perfecto. ¿Qué datos tengo? La media y la desviación estándar. Siempre necesito esos datos para utilizar la tabla. La media y la desviación estándar. X es el ingreso semanal. Pero para este ejercicio, X varía de dónde a dónde, o cuál es el rango de X. O cuántos valores X voy a tener. Dos de 1.000 y 1.100. Perfecto. Entonces, lo que yo tengo que calcular es que X sea mayor a 1.000 y menor a 1.100. O sea, lo pongo siempre el menor a este lado porque eso me indica que X va a ser mayor que esto, ¿no es cierto?
Y el mayor a este lado, porque X va a ser menor que eso. Entonces aquí yo tengo dos X, X1 y X2. Entonces, como tengo que utilizar la tabla de distribución normal, tengo que convertir esta curva en una distribución normal estándar. Para convertir en una distribución normal estándar, tengo que calcular los valores Z. Entonces, tengo X1, X2, por lo tanto, voy a tener que calcular dos valores Z. Z1 va a ser X1 menos la media dividido la desviación estándar, y me da 0. Z2, X2 menos la media dividido la desviación estándar, y eso me da 1. Ahora, con estos valores, yo me voy a ir a la tabla con los valores Z. Entonces, me voy a la tabla. El primer valor, siempre con dos decimales. Como no tenemos en el cálculo, nos ha dado, si ustedes lo hacen, les ha dado así con dos decimales, 0, 0. Entonces, Z1 va a ser 0, el entero es 0. Entonces, aquí está el entero 0 y los dos decimales 0. Los dos decimales 0. Entonces, mi Z1 o mi área va a ser 0. Vámonos con el Z2. El entero es 1 hasta acá, 1.0. Aquí yo encuentro 1.0. El segundo decimal es 0. Y el segundo decimal 0 yo lo encuentro acá. Entonces, mi área o mi valor va a ser 0.3413. ¿Qué quiere decir? Como este Z1 es 0, está acá. Y coincide precisamente con la media. ¿Ya? Si ustedes revisan, la media aquí es 1000. Y también el X1 es 1000. Coincidentemente. Ahorita le pregunto, Luis. Entonces, este Z1 está aquí en el valor medio. Este es Z1 y esto es X1. Después el Z2 es positivo, quiere decir que va a ir al lado derecho. ¿Cuánto vale el Z2? 1, que corresponde a X2. Y ya les he dicho, el área que me dan en la tabla siempre va a estar del eje medio, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, el área que estábamos buscando nosotros era el área que esté entre X1 y X2, que era 1000 y 1100. Este es el valor de la probabilidad. 0.3413, que es lo que nos da aquí. Y esto quiere decir 34.13%. Ahora sí, Luis, dígame. Buen día, licenciada, ¿cómo está? Buen día. Bien, bien. Tengo dudas en lo que respecta cuando dice mayor o menor o igual que esa parte, por favor, ¿me la podría explicar? Claro. Fíjense acá. Aquí la pregunta está, ¿cómo van a determinar ustedes ese dato, ya? Aquí me dice, calcula la probabilidad de seleccionar un supervisor cuyo ingreso, hemos dicho que ingreso es X, entonces, cuyo ingreso oscile, dice, entre 1000 y 1100. Ahora, menor siempre empieza por este lado y aumenta a mayor a este lado, ¿cierto? Ahora, si me dan un dato de aquí y me dan otro dato menor, va a ir para este otro lado. ¿No es cierto? Pero fíjense que acá me dice, oscile entre 1000 y 1100. Es decir, yo aquí voy a colocar que este sea 1000 y si me dice 1100 tiene que ir para este lado. ¿Sí? Entonces X va a estar aquí al medio. Y se coloca así. Que X sea mayor a 1000 y X sea menor a 1100. Ahora, puede ser que les diga que X sea menor a 1000. Entonces solamente va a ser así. Perdón, menor a 1000. Esto de los signos, ustedes saben que tengo signos así, ¿ya?
pero cuando la punta va, digamos, apuntando hacia X, quiere decir que esto es menor que esto. O así, si quieren. La parte que apunta a la punta quiere decir que es menor, y donde está abierto quiere decir que es mayor. Entonces, si nosotros nos damos o nos fijamos solamente en esta expresión, con esta expresión yo digo X es menor que Y, pero también estoy diciendo Y es mayor que X, porque Y está en la parte abierta del signo, y X es menor porque está en la parte que está cerrada del signo. Ahora, si yo pongo aquí, ¿qué quiere decir Z en esta expresión? Mayor a M. Mayor a M. ¿Y M? Menor a Z. Menor a Z. Entonces eso tenemos que darnos cuenta para colocar nosotros la variable y el signo. Pero ya me entendió cómo definimos esto. Ya le dicen. Otra consulta en la fórmula de que dice Z1 es igual a X menos mu o media. ¿Sobre qué? Sobre eso es, sobre las desviaciones, ¿no? Ya. Sobre la desviación estándar. Ya. Y esto es X1 porque es Z1. Aquí es X2 porque es Z2. Es por esos 1000 menos 1000 es por coincidencia, ¿no? Porque puede ser Coincidencia, variable. coincidencia. Para este ejercicio es coincidencia. Ahorita vamos a hacer otro, donde no coincide. ¿Alguien más? Dice, ¿será que puede volver a la primera página, dice, para sacarle el screen, por favor? ¿Cuál la que hicimos? ¿La del ejercicio esta? Sí, le hice la primera. Esa. No, la primera que empezamos con la clase. No podía sacar la primera. Dicen, y en este tipo de ejercicio siempre la comparación es entre dos, o puede ser entre más. La comparación es entre dos porque vamos a sacar un área. Ya no sé, la siguiente página. ¿Y la siguiente? Ahorita ustedes se van a dar cuenta de que vamos a poner todas las posibilidades. Después de lo que yo les muestre en la clase de hoy, no hay más posibilidades. Entonces tenemos que entender lo que les voy a mostrar hoy, ¿ya? ¿Ya está esa? Sí, Liz, gracias. A ver, sigamos. Ahora suponga que quiere determinar la probabilidad de seleccionar un supervisor que gane menos de 1100. Seguimos con los mismos datos, ¿ya? La media sigue siendo 1000 y la desviación estándar sigue siendo 100. Pero ¿cuánto es X? Menor que 1100. Menor que 1100. Ahora no tengo, fíjense, dos valores. Ahora me dice que X tiene que ser menor que 1100. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos Z tengo que calcular? Uno. Solamente uno. Entonces, la probabilidad de que X sea menor a 1100, X vale 1100, Z1 o Z calculando ya en la fórmula vale 1. Con ese Z1 me voy a la tabla. A ver si la muestro la tabla aquí. No la muestra la tabla. Ya. Ahora, como les digo, el Z que calculamos nosotros con la tabla siempre está referido al área que va pegada al eje medio, donde está el valor promedio. ¿Ya? Fíjense que yo tengo 1000, que es la media. Y como acá Z me dice
perdón, que X vale 1100, entonces esto es 1000, yo me voy hacia la derecha para graficar X igual a 1100. Ahora la pregunta es, la probabilidad de que X sea menor a 1100. Si esto es 1100, ¿a qué lado de la curva es menor que 1100? ¿A este lado o a este lado? A la izquierda. A la izquierda. Ahora, la tabla me da solamente las áreas del valor medio hacia el valor que esté separado de la media, digámoslo así. Entonces, la tabla me está dando solamente este dato, 0,343, que es de 0 hasta 1 o de 1000 a 1100. Esto me da la tabla. Y eso lo hemos visto también en este ejercicio. Fíjense, aquí tengo 1100. Entonces, cuando Z es 1, vale 0.343. Entonces, de ahí yo saco 0.343. Pero cuando dice aquí, calcula la probabilidad de que X sea menor a 1100. Pero X menor a 1100 quiere decir de este lado o de este valor, toda la curva hacia atrás. La tabla solamente me ha dado este valor lila, ¿ya? El 3413. Pero la pregunta aquí es, de 1100, todo lo que es menor, es decir, todo esto. ¿Cómo lo calculo eso? La tabla solamente me dio este valor lila, pero nosotros habíamos dicho que de la curva hacia la izquierda vale 0,5 y de la parte alta de la curva hacia la derecha también vale 0,5. Entonces, ¿cómo calculamos esto de aquí? Yo tengo este pedacito lila que vale 0.3413. ¿Y cómo calculo esta otra mitad? Vale 0,5. Entonces, lo que tengo que hacer es sumar 0,5 más 0.3413 y eso me da 84.13%. ¿Está bien? Ya lo hice. Hay más ejercicios. Ese 0.05 es general, ¿no? Para los dos Es lados. es general para los dos lados. Lo que tenemos que saber nosotros es qué es lo que tengo que calcular. Aquí me dice X menor a 1100. Entonces, ubico dónde está 1100. Entonces, como dice menor, es de 1100 hacia la izquierda toda la curva. Y no se olviden, la tabla solamente me da las áreas de la parte media hacia un valor, nada más. Entonces yo tengo que ver si tengo que sumar o restar el 0,5. Ahorita vamos a hacer otro ejercicio distinto. ¿Se entiende este ejemplo? Y un caso que en esta fórmula que diga 0,5 menos, ¿también hay? Ahorita lo vamos a hacer. Ya, bueno. Veamos este otro. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar a un supervisor de turno de la industria del vidrio cuyo ingreso, número 1, oscile entre 790 y 1100? Número 2, que el ingreso sea menor que 790. ¿Cuál es la media? La misma. Medias, como seguimos en el mismo ejercicio de los ingresos, la media sigue siendo 1000 y la desviación estándar 100. Para la pregunta número 1, el valor de X, ¿entre qué parámetros va a estar o cuántos valores de X voy a tener? 2. ¿Cuáles son? Mayor a 790 y menor a 1000. Exacto. Para la primera, X va a ser mayor a 790 y menor a 1000. ¿Y para la segunda? Menor a 790. Perfecto.
Vamos haciendo el primero. Entonces, cuando X es mayor a 790 y menor a 1000, tengo que calcular dos valores Z, porque aquí tengo X1 y X2. Entonces, X1, X2, dos valores Z. Y fíjense que el primer Z me da negativo. Quiere decir que de la parte media va a estar a este lado. Esto es negativo y esto es positivo. Y el otro valor Z me da 0. Entonces, quiere decir que va a estar aquí, junto con la media. Y nos fijamos, X2 es 1000 y la media es 1000. Coincide. Entonces, me voy a la tabla. Cuando es Z es 0, ya hemos visto que es 0. Entonces, como Z es 0, el valor va a estar de aquí, ya sea hacia aquí o hacia acá, el área. Pero como este es negativo, entonces va a ser de aquí hacia la izquierda. Vamos con el entero y el primer decimal. Es 2.1. Me voy a buscar 2.1. El segundo decimal es 0. Aquí era 0,00, 0,01 y así. Pero como el segundo decimal es 0, yo bajo, cruzo y mi área es 0.4821. ¿Cómo se grafica eso? Entonces, quiere decir aquí que el área entre 790 y 1000 va a ser de 42.81. Lo importante es que ustedes puedan graficar para que se den cuenta. Este es el valor promedio, que coincide también con el Z2, ¿no es cierto? Ya me salí. Ya, aquí lo vamos a hacer para que ustedes lo puedan ver. Yo tenía que haber dibujado, antes de irme a la curva, a la tabla, este valor. Esto de aquí es la media. Ahora, mi Z1 es menos 2.1. De aquí a la izquierda. Entonces yo voy a colocar Z1 igual menos 2.1. Y hago una raya. Mi Z2 vale 0. Como es 0, coincide con la media. Esto es Z2 igual 0. Entonces, el área que tengo que calcular es que esté entre estos dos parámetros. Esto es X1 y este es X2. Entonces, esto es el Z1 para X1 y este es el Z2 para X2. Entonces, mi área es esta. ¿No es cierto? Entonces, ya con estos valores Z me voy a la tabla y ubico. Y resulta que esta área es la que vale 0.4821. Entonces, fíjense, es lo mismo. 0.4821, que en realidad esto es 48.21%, es la probabilidad de que el supervisor gane más de 790 y menor de 1000. ¿Está bien? Ahora, vamos con el otro inciso. Que el ingreso sea menor que 790. Solamente tengo un valor X, por lo tanto es un solo valor Z. Mi Z es menos 2.1. Entonces, otra vez me voy a la curva, ¿ya? Si yo me voy a la tabla para calcular este Z, siempre me lo va a dar del valor medio, de la media. Y el área que me calcula este valor Z, ya hemos visto que es esto de aquí, ¿ya? Pero en la pregunta, aquí me dice que X sea menor a 790. Hemos dicho que 790 era este, para un Z igual a menos 2.10. Pero como dice menor que 790, entonces lo que tengo que calcular es esto de acá. Esto es menor. Y esto naranja ya es mayor que 790. Pero esta colita no me la da la tabla. La tabla siempre me da el área, pero referido a la parte media. ¿Cómo puedo calcular yo esta colita? Sabemos nosotros que la mitad de la curva vale 0,5 y la otra mitad vale 0,5. A ver.
¿De dónde saco yo este valor de la colita? Restando Restando ¿qué? 0,5 el 0,5. al 0,5048. Exacto. Este valor me lo da la tabla. Entonces, 0,5 menos 0.4821 me va a dar 0.0179. Es decir, 1.79% va a ser la probabilidad de que un supervisor gane menos que $790. ¿Está bien? Sí. Luis, ¿alguna pregunta? ¿Podría volver a repasar la anterior, por favor? Dice. Hubo una parte que no comprendí. ¿Está? Sí, sí. ¿Qué parte no entendió? Ya, de cómo halló el 48.21%. Ya. Nosotros tenemos dos Z. Si el Z sale 0, quiere decir que coincide con la media. ¿No ve? Eso tiene que quedar claro. Si mi Z sale 0, coincide con el valor medio. Ahora, con mi Z1, que es menos 2.10, me voy a la tabla. Y fíjese que la tabla ya me da 0.4821. Quiere decir que entre 0 y el menos 2.1, esa área vale 0.4821. ¿Está bien? ¿Ahora ya me entendió? Sí, le hice. Ya. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es el área bajo la curva normal entre 840 y 1100? Seguimos con los mismos datos de la media y la desviación estándar porque seguimos con el mismo ejercicio. Pero ahora X está cambiando. ¿Cuánto va a valer X? 840 y 1200. Entonces, X va a ser, como dice aquí, entre mayor a 840 y menor a 1200. Entonces, X mayor a 840, menor a 1200. Dos valores para X. X1 va a ser 840, X2 1200. Por lo tanto, tengo que calcular dos valores Z. Ahora, fíjense que aquí ningún Z coincide con la media porque ninguno me da 0. ¿Ya? Entonces, esta es otra forma de curva. Si yo me voy a hacer una ayuda memoria, este valor de acá es la media, que vale 1000, y aquí me está preguntando, 840, si esto vale 1000, 840 va a estar a este lado o a este lado, ¿derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo. Entonces voy y grafico yo. Aquí le voy a poner, esto va a ser 840. Este es el valor de X1. ¿Cuánto es mi Z para X1? También lo pongo si quiero que me ayude. Menos 1,6. Por eso es que salió negativo, porque es menor que la media. ¿Ya? El otro valor, 1200. Izquierda, derecha. 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 Voy y coloco aquí X2 igual 1200. ¿Y este X2 cuánto vale su Z? 2. Z igual 2 positivo, del valor medio a la derecha. ¿Cuál es el área que tengo que calcular? ¿Este o este? Desde el 840 hasta 1200. Exacto, tengo que calcular todo esto. Todo eso es lo que tengo que calcular. Pero la tabla no me da así. La tabla me da siempre del valor medio, ya sea hacia un lado o del valor medio hacia el otro lado. Pero no me lo da todo junto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Calcular dos áreas y sumarlas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a la tabla. Primero con el negativo. Menos 1.60 es esto. Entonces me voy
1.660. Esto vale 0.4452. Quiere decir que aquí está el negativo, ¿no es cierto? Menos 1.60. Que del valor medio hacia la izquierda, esto que está con verde, vale 0.4452. ¿Ya? Pero lo que tengo que saber es todo. Me falta esta otra de aquí. Me voy con el Z2. 200, entonces 200, 44, perdón, 0.4772. Entonces quiere decir que del valor medio eso que está en azul vale 0.4772. Entonces, ¿cuál es el área total? Sumando Sumando estos dos, y esta va a ser la probabilidad que estoy buscando. Fíjense, hemos dicho la primera 0.4452, la segunda 0.4772. Entonces, yo sumo esas dos áreas, 4452 más 4772, y mi probabilidad es de 92.24%. ¿Está bien? Sí, Lisa. Lisa, ¿Sí? y si en el valor de la Z me diera con 3 ceros o con 4 ceros, ¿cuál tabla utilizaría, Lisa? No les va a dar valor Z con 3 ceros ni con 4. Siempre tienen que utilizar ustedes con 2, porque la tabla lo tienen con 2 decimales. Ah, ya, Lisa. Entonces siempre vamos a utilizar la primera Siempre 2. filita que está ahí. Sí, señora. Ok. Listen, ¿Ya? ¿Alguien más? Sí. Listen, por favor, ¿podría volver a repetir esa parte cuando tiene un decimal y cuando tiene más de 2 decimales, por favor, para poder identificar eso? Ya, y eso tengo que verlo en una tabla que esté completa. Acá. Aquí. La tabla que ustedes tienen tiene esta forma. Un entero, un decimal en esta columna. Y en la horizontal tienen entero y 2 decimales. Pero fíjense que la horizontal no me sirve para ubicar el entero y el primer decimal, solamente el segundo decimal. Porque ese es el que cambia. Fíjense, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De ahí ya se redondea al primer decimal, aumenta, ¿no es cierto? En cambio, aquí yo tengo enteros y primeros decimales que varían. Entonces, mi Z siempre me va a dar, por ejemplo, me da un Z de 2.35. Entonces, yo divido entero, primer decimal, 2.3, eso lo voy a ubicar acá. Y, ay, perdón, 1.35. Entonces, me voy a buscar 1.3. Aquí está el 1.3. ¿Cuál es el segundo decimal? 5. Entonces aquí busco donde está el segundo decimal 5. Está acá. Y ese es el que voy a cruzar con ese otro dato. Este con este. 1.35. Entonces mi área es 0.4115. Si mi Z fuera 0.87. Entonces, entero primer decimal, 0.8. Busco acá, 0.8. El segundo decimal, ¿cuánto es? 7. Sí. Aquí está 7. Entonces, 0.87. Esta es mi área. ¿Ahora está más claro? Sí, Lisa, Sí, licenciada, gracias. muchas gracias. Sí, le hice mucho más claro acá. Ya, perfecto. Lisa, ¿lo dejé ahí? Ok, gracias. Ya.
Ahí dicen, un ratito, pero sin el cuadrado, por favor. Ya, gracias. ¿Alguna pregunta más? A ver, ¿qué pregunta? No, Lisa. Ahora vamos a hacer otro ejercicio que es distinto también, es otra área la que tengo que calcular. Fíjense que seguimos con el mismo dato, media 1000, desviación 100. Pero ahora mi X va a variar. Quiere que calcule el área bajo la curva entre 1150 y 1250. Entonces, X tiene que ser mayor a 1150 y menor a 1250. Entonces, agarro X1, 1150, X2, 1250, Z1, 1.5, Z2, 2.5. Ninguno de los Z es 0 porque no coinciden con la media. Yo me voy a hacer mi ayuda a memoria. Mi curva, el valor de la media es esto, pero acá me dice X y la media, fíjense, acuérdense que vale 1000. ¿No ve? Entonces, X dice aquí 1150. ¿Derecha o izquierda? Derecha. Derecha. Entonces, voy a graficar acá. Esto de aquí va a ser 1150. Y este X, 1150, tiene un valor Z. Z igual 1,5. Que aquí está. El otro X, 1250. Derecha, izquierda. Derecha. Derecha y más allá de este, ¿no ves? Porque este es 1150, 1250 debe estar por acá. Entonces este va a ser X 1250 y tiene un valor Z que vale 2,5, mayor que este Z de aquí. Ahora, ¿cuál es el área que tengo que calcular? ¿Esta, esta, esta o esta? Entre 1150 y 1250. Exacto, esta área de acá. Pero acuérdense que la tabla siempre me va a dar el área apegado a la media o a la parte alta de la curva. ¿Cómo puedo calcular yo esta área? Fíjense que sí puedo hacerlo. Sumando. Sumando. Ahorita van a ver ustedes que no es sumando. Me voy a la tabla con el valor Z y vamos a cambiar el color. Con el Z1. Quiere decir que entonces la curva me va a dar desde la parte media hasta Z1. ¿Ya? Vale 1,5. Entonces 1,50. 1,50. Entonces eso vale 1,50. Esto es 0.4332. Quiere decir que de la media hasta Z1, esto vale 0.4332. ¿Está bien? Vamos a cambiar de color. Ahora, pero no es esa el área que yo necesito. Yo necesito el área que está con rojo. Me voy con el Z2. Es de la parte media hasta Z2. Entonces, lo que voy a calcular ahorita es desde la parte media hasta Z2, que es esto de aquí. Entonces, me voy 2.50. Entonces, me voy a la tabla. 2.50, eso vale 0.4938. Todo esto verde vale 0.4938. Pero, ¿cuál era el área que yo tenía que calcular? Era este pedacito de aquí. Entonces sería restando, Lisa. ¿Resto qué? El 0,4332 menos... el 0,4938 menos el 0,4332. Exacto. Como ya tengo el área de aquí hasta acá, resto el área de aquí hasta aquí y me va a quedar esto que está con rojo. Sí. Y eso da 6.06%. ¿Está claro? Correcto. Sí, correcto. Y claro.
¿Ya? Sí. Esas son todas las posibilidades de cálculo de áreas que se les pueden presentar. Que se les pida calcular aquí apegado, que tenga que calcular aquí donde tengo que hacer resta de 2 áreas, calcular la colita o calcular de esto todo, sumándole más el 0,5, hemos visto todas las posibilidades. ¿Qué dice Luis? Listen, y solo en esto de las curvas de este tema, solamente es para el ingreso. ¿Qué otros ejemplos más podemos ver? No, puede haber para cualquiera. Nosotros hemos hecho, qué sé yo, calcular que mi variable sea el peso de los estudiantes de estadística. El promedio del peso, por decirle, la variable va a cambiar, ¿no? El promedio del peso va a ser 80, digamos. 80. La desviación va a ser 5. Entonces yo les voy a preguntar cuál es la probabilidad de que el peso de los estudiantes esté entre 60 y 90, digamos. ¿Ve? Entonces ya aquí la variable cambia. La variable no siempre va a ser el ingreso. Puede cambiar, puede ser cualquier otra variable, pero que sea continua. Y aquí seguimos con lo mismo. Yo tengo acá un valor, ay, que se sube, espérenme que no me deja ver el control. Ya, aquí voy a tener un X1, aquí un X2. Entonces, Z1, Z2. Y lo mismo. ¿Está bien? Sí, listen. ¿Alguien más? Bien. Esta es la forma de calcular áreas bajo la curva normal, es decir, una distribución de probabilidad normal convirtiéndola a una distribución de probabilidad normal estándar. Por eso es que utilizamos los valores Z para poder utilizar las tablas, ¿ya? Ahora, también nosotros podemos hacer aproximación normal de las probabilidades binomiales. Acuérdense que probabilidad binomial es para variable discreta. Pero podemos utilizar distribución normal, que es para variable continua, aproximándola, o una binomial aproximándola a una normal para poder utilizar esta tabla de cálculos bajo área. ¿Ya? Ahora, en la tabla de probabilidades normales corre con una sucesión de 1 a n15. Si ustedes revisan la tabla, empieza desde que n vale 1 hasta que n vale 15. Entonces, para muestras más grandes, nosotros no podríamos utilizar las tablas, tendríamos que utilizar las fórmulas, pero utilizar las fórmulas también nos demora tiempo. Entonces, lo que podemos hacer aquí es aproximar a la distribución normal a la binomial. ¿Y cómo se hace esto? Es razonable utilizar la distribución normal, que es para una distribución o variable continua, en situaciones de la distribución binomial, que es para una variable discreta, en el caso de que los valores de n ya sean grandes. Porque mientras más grande sea n, la distribución normal se va a parecer más a una distribución binomial. Perdón, la distribución binomial se parece a una distribución normal. ¿Y eso por qué? Fíjense que esta es una distribución para n igual a 1. No se nota la forma de la curva. N igual a 3. Fíjense que pareciera que la curva va haciendo esta campana, pero cuando n es igual a 20, entonces fíjense cómo la distribución de los datos ya se parece a una campana de Gauss. Por eso es que podemos nosotros para distribuciones binomiales hacer uso de la distribución normal, solamente para muestras grandes. Ahora, la distribución de probabilidad normal constituye una buena aproximación de la binomial cuando n por pi es mayor que 5 y n por 1 menos pi es mayor o igual que 5. Entonces, antes debemos estar seguros que la distribución que nos interesa es en verdad una distribución normal, perdón, binomial. Entonces tendríamos que revisar si cumple con las características de distribución binomial, que hemos dicho que son 4. 2 resultados, éxito o fracaso. Tiene un número finito, o no me permite contar el número de éxito o el número de muestra.
¿ya? La probabilidad de éxito es la misma de una prueba a otra y cada prueba es independiente. Entonces, una vez que revisamos que cumple las características de una distribución binomial, podríamos nosotros hacer esa aproximación a la distribución normal. Pero ¿cómo se hace? Hay que utilizar un factor de corrección de continuidad. Este factor de corrección de continuidad es un valor de 0,5, que ya sea que se resta o que se suma, según lo que requiera el caso, ¿ya? Y se va a restar y se va a sumar a un valor seleccionado cuando una distribución de probabilidad discreta se aproxime por medio de una distribución de probabilidad continua. Entonces, el factor de corrección es un menos 0,5 o es un más 0,5, ¿ya? Cuando se usa la aproximación normal a la binomial, en la definición de la curva se tiene que considerar la media es igual a n por pi. Necesito yo siempre, para utilizar la curva normal, la media y la desviación. Entonces, la media es igual a n por pi. Y la desviación es igual a raíz cuadrada de n por pi por 1 menos pi. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense acá. Suponga que una empresa sabe por experiencia que 10% de sus facturas tienen algún error. Entonces, toma una muestra de 100 facturas y desea calcular la probabilidad de que 12 de estas facturas tengan algún error. Es decir, quiere encontrar la probabilidad binomial de 12 éxitos en 100 ensayos. Entonces, aquí me está diciendo, es una distribución binomial. Entonces, ¿cumple las características de condición binomial? Revisemos. Hay dos posibles resultados. Que la factura tenga error y que la factura no tenga error. Entonces, sí tiene esa condición. Ahora, ¿es posible contar el número de éxitos? Sí. Aquí me dice 12 de 100. Entonces, 12 éxitos en 100 ensayos. ¿Las pruebas son independientes? Sí. Si yo elijo una factura y esta factura tiene error, va a incidir en que la siguiente factura que yo elija también tenga error o puede ser que no tenga error. No hay influencia de una con la otra, ¿cierto? Entonces son independientes. Ahora, la probabilidad de que una factura resulte con error es 10%. Eso está aquí como dato. Entonces, eso vale pi. Cumple las condiciones para la distribución binomial. Es una distribución binomial, ¿no es cierto? Pero fíjense que yo tengo para n igual de n, ¿a cuánto les dije que teníamos en la tabla? Desde que n vale 1 hasta que n vale 15. Pero acá tenemos 100 ensayos. Entonces, por eso es que vamos a utilizar la distribución normal para aproximar esta curva. ¿Ya? Entonces hemos dicho, pi es 10%, n es 100, x, ¿cuánto va a ser? 12 de 100. X va a ser 12. Entonces, para utilizar la distribución normal, yo necesito saber la media y necesito saber desviación estándar. Entonces, me ha dado una fórmula para calcular la media. La media es igual a n por pi. N 100, pi 10%, entonces mi media va a ser 10. La desviación estándar tiene esta fórmula. Reemplazamos los valores ahí y mi desviación estándar vale 3. ¿Ya? Ahora, hemos dicho nosotros que en distribuciones normales no calculamos x igual a 5, digamos. Nosotros calculamos un rango, un área. Pero aquí fíjense, me está diciendo x igual a 12. Entonces, yo tengo que calcular un área para utilizar esa fórmula. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Tengo que utilizar ese factor de corrección. Las probabilidades se calculan como áreas bajo la curva, por lo tanto, para aproximar o calcular la probabilidad que tiene un solo valor de la variable. Si nosotros calculamos en una distribución normal, esto me va a dar 0. Igual que en el rectángulo, les dije, tiene que caer aquí dentro, porque es un área entre esto y esto. Si me da un valor único, es 0. ¿Cómo hago esa aproximación?
Entonces necesitamos utilizar el factor de corrección. Yo tengo que hacer con el factor de corrección que este 12 esté en medio de un rango. ¿Cómo lo voy a hacer? X más 0.5 me va a dar 12,5. Y X menos 0.5 me va a dar 11,5. Entonces, con esto ya estoy garantizando de que X va a ser mayor a 11,5 y menor o igual a 12,5. Este 12 ya está dentro de este rango. ¿Cierto? ¿Está claro esto? Sí. Ahora ya como tengo un rango, tengo dos valores para X. X1, 11,50, X2, 12,50, dos valores Z. Lo mismo que hacíamos antes. Con esos dos valores Z yo me voy a la tabla. Ese es para Z1, lo vamos a anotar. Z1 igual 0,5, Z2 igual 0,83. Entonces ya con eso me voy a la tabla. 0,5 es 0,1915, 0,83, 0,2967. Entonces mi curva decía que este es el valor medio, 11,5, 12,5, esta era el área que tenía que calcular. ¿Cómo calculaba esta área cuando está así? Primero, hasta 12,5 menos del medio hasta 11,5. Y esa era el área de la curva. 29,67 menos 0,1915, entonces 10,52%. ¿Está bien? ¿Se puede volver a una página anterior, por favor? Le hice 8:30. Ya, gracias. Lisa, quería preguntarle unas consultas. Dígame. El día jueves va a ser Corpus Christi, creo que es feriado, y el día martes 21 también feriado. ¿Tanto? Sí, anoche me fijé. El día jueves Corpus Christi y el día martes 21 Nueva Guimara. ¿Hasta cuándo es el semestre? Hasta julio. Julio 16, 18, creo que hasta el cumpleaños. Vamos a comer torta ese día, vamos a hacer examen presencial para que me invite torta, Freddy. A ver, bueno, si es feriado pues no podemos hacer nada, ¿no? Vamos a ver la posibilidad de avanzar más en clases, ¿ya? Dependiendo de los compañeros, bueno, si es feriado en la tarde, si es que tienen compromisos religiosos el día jueves. Ay, después me están denunciando ahí nomás. No quiero aparecer en que no me pierda. No se preocupe. ¿Ya? Ya la vamos a grabar. No, ahí nomás. Si es feriado, vamos a respetar el feriado. Ay, ahora hay que cuidarse de todo, ya uno sabe. Ok, listo. A ver, entonces, vamos a tratar de avanzar más en clase, ¿ya? Yo necesito terminar esta unidad y empezar otra que es muestreo y ahí damos el segundo parcial. La de muestreo voy a tratar de resumirla un poco más. No es larga, pero la voy a tratar de resumir para que podamos avanzar más, ¿ya? Me interesa llegar hasta la hipótesis, que es hasta donde cumplo con el objetivo. Me faltan 2 unidades, factores de corrección o intervalos de confianza y las hipótesis, y con eso terminamos. Voy a resumirlo más las unidades para que podamos avanzar todo. Entonces, ¿no hay preguntas de lo que hemos visto hasta ahorita? ¿Podría Siguiente sí, las anteriores, Lisa? La anterior, Sí, por favor, dice. esta es la anterior. La más anterior. Esta es la anterior. Mi tamaño, dice. Por favor. Quiero la ¿Esta? A ver, sí. Muchas gracias, licenciada. ¿Ya? ¿Quién más? La última página, dicen, por favor, en el gráfico. ¿Ya? Gracias. De todas maneras, a ver, tenemos un ejercicio más.
A ver, ¿cuánto nos falta? Y de ahí entramos a las exponenciales y acabamos esta unidad, ¿ya? Vamos a recordar esto. Uy, de aquí a una semana, prácticamente. Recién volvemos el jueves 23 de junio. Ya, háganme un favor, no me van a eliminar las imágenes que han enviado de sus exámenes, porque aún no los he revisado. Ya no van a eliminar todavía esas imágenes. Aprovecharé el feriado para corregir. Y les voy a avisar que están publicadas las notas, ¿ya? Para que revisen en la plataforma. Ya, Lice, yo quería decirle Sí, gracias, una Lice. cosa. El día del examen que dimos, le hice cuando salí del hospital. Como yo estoy aquí en Argentina, estuvimos siguiendo el tren y ahí nos robaron el celular, Lice, y perdí todo. Y bueno, presenté conectando con otro móvil y no sé si me puede enviar el examen. ¿Ya lo tiene el examen? No, Alicia, porque no pude recuperar el número porque yo me registré con un número de carnet de acá de uno de mis primos. Claro, pero lo tiene el examen en físico. Lo que no tiene es la foto, ¿ves? Sí, Alicia. Pero el examen lo tiene. Sí, Alicia, lo tengo en mi cuenta. Ya, pásame otra foto, porque se puede ver si se parece o no se parece. ¿Ya? Bueno, Alicia. Ya. Los demás no me borren las fotos hasta el día jueves. Cuando yo les publique las notas, ahí ya elimínenlo. ¿Está bien? ¿Le puedo pasar en la noche la foto, por favor, Lisa? ¿Qué dice? ¿Le puedo pasar en la noche la foto, Lisa? Sí. Gracias, Lisa. Ya. ¿Quién más? ¿Dice este jueves es el feriado? El jueves, dice Freddy. Corpus Christi. Y después el 21, ¿qué fue el 21? Hoy, Mara.